Another star-filled night. Mi nombre es Pablo Jiménez, soy economista. Actualmente me desempeño como coordinador del programa de formación de grado en Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Se llama Programa de Formación de Grado en Economía Política porque precisamente cuestiona lo que se han convertido las escuelas de economía o las escuelas en general de formación de conocimiento en las universidades tradicionales. Este programa nace bajo la necesidad de construir un pensamiento crítico en términos de la economía. Eso pasa por pensar, darle espacio al tema precisamente de la crítica de la economía política como un discurso completo de Karl Marx. Uno de los elementos que nos motiva, además del que ya mencioné, súper importante, es el proceso de cambio que está viviendo Venezuela en estos momentos. Es un proceso que requiere repensar el proceso de transformación, el proceso de revolución social. En ese sentido, desde Venezuela nos planteamos la construcción de un espacio de agitación política, de agitación intelectual, de construcción de las ideas en el área específica económica, que es precisamente el que les venía comentando, el programa de formación de grado en Economía Política. Este programa nace asociado a un centro de estudios, es el Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana. Este guiaría las investigaciones que estarían acompañando al proceso de docencia tradicional tal cual la conocemos. En ese sentido, ya llevamos 2 años de experimentación, de reflexión acerca de la formación de los economistas políticos, y uno de los ejes que nos ha venido orientando, como mencioné anteriormente, es el tema de la transición, el tema de la construcción del socialismo, el tema de repensar cómo se construyó el capitalismo en Venezuela, qué características adquiere específicas en el proceso venezolano, y eso nos lleva al tema de la renta de la tierra, por ejemplo. Ese tema en específico se constituye en una de las grandes líneas de investigación que motiva al mismo tiempo los procesos de docencia, de enseñanza y de formación en el pregrado. Otro de los temas que orienta nuestras investigaciones es el tema de la investigación o la epistemología de la investigación en economía política. Ahí planteamos que se hace necesario la formación de un economista político crítico que tenga una visión más general. Es rescatar los principios, los fundamentos de la economía política, ¿no? En ese aspecto tenemos allí al mismo tiempo 4 ejes que motivan este planteamiento de la epistemología de la economía política. Uno de esos planteamientos es el humanismo. Pensamos que un economista político en un proceso de transición, de transformación social, de revolución social hacia la construcción del socialismo, debe tener una concepción humanista. Es pensar el tema de la comunidad, el tema de la humanidad, ¿no? En resumidas cuentas. También pensamos, como otro de los ejes de esta investigación en epistemología, el tema de la ecología. O sea, pensamos que un economista político, ¿verdad?, que pueda desarrollar un pensamiento crítico debe tomar en cuenta, considerar el tema de la ecología, de los límites que nos viene planteando el tema del desarrollo capitalista.
Esto se constituye en un gran desafío, pues el pensamiento tradicional de la economía obvia, deja por fuera, es algo que no está presente, el tema del pensamiento ecológico, ¿no? El tema de esta comunidad de hombres libres viviendo en armonía con la naturaleza, ¿no? Consideramos como un hito importante incluir el tema ecológico. Otro tema muy interesante es el tema de la estética. El tema de la estética, desde el punto de vista de la economía política, la enfocamos en función del consumo. Pensamos que el consumo en la sociedad específicamente capitalista adquiere algunos determinantes en términos de los gustos, en términos de la estética, que condicionan precisamente el consumo y que en el caso venezolano tienen una relación directa con el tema de la renta, ¿no? del exceso de consumo. Esos serían como que los elementos constitutivos fundamentales de esa línea de investigación que denominamos epistemología de la investigación en economía política. Otra de las líneas de investigaciones es la crisis, el imperialismo capitalista y la crisis. Y la última línea de investigación que nos planteamos desde el Centro de Estudios de Economía Política es el tema de la transición al socialismo. El tema de la transición del socialismo. Entonces, con estas 4 líneas de investigación, las cuales serían epistemología de la investigación en economía política, la economía venezolana con especial atención a la renta de la tierra, la renta petrolera, o más concretamente las tendencias históricas de la economía venezolana como segunda línea de investigación. La tercera sería el imperialismo contemporáneo y la crisis del capitalismo, y la última, cuarta, la de la transición al socialismo. A partir, como les decía, de estas 4 líneas de investigación, pretendemos hacer un proyecto global que articule el tema de la docencia con el tema de la formación. ¿Por qué esto lo planteamos así? Porque pensamos que el docente investigador, o como una forma de combate a la educación tradicional, debe participar de procesos de formación y de investigación en términos, digamos, coherentes. O sea, la investigación termina alimentando los procesos de investigación, ¿no? Entonces, a partir de esas 4 líneas, como les decía, logramos articular el proyecto que denominamos Centro de Estudios de Economía Política, ¿no? Tenemos, volviendo ahora al tema del programa de formación, en el programa de formación que ya les presentaba lleva 2 años, tenemos estudiantes hasta el 5º semestre. Es una escuela que se plantea el pensamiento económico en una perspectiva heterodoxa, en abierta confrontación con el neoliberalismo, y que viene haciendo un conjunto de propuestas acerca de la formación del economista político, ¿no? Entonces, allí, ¿cuál es el gran planteamiento que hacemos allí? Tenemos un gran eje de lo que sería esa malla curricular del programa de formación, un gran eje que tiene que ver con el tema de la cuantificación de los fenómenos que produce el mundo económico. Tenemos otro eje que sería de materias, de contenidos dedicados al tema de la teoría económica propiamente dicho, y que incluye el estudio de la economía política clásica y la economía política neoclásica y luego su instrumentalización. Y tenemos otro eje que es más de la crítica de la economía política y de los debates marxistas que surgieron a partir de allí. Y finalmente tenemos otro eje de materias dedicados más al tema de acompañamiento o materias formativas de discusión acerca de esos debates marxistas, pero más enfocados a la realidad venezolana o a la realidad de América Latina. Esos 4 grandes ejes, articulados a las 4 grandes líneas de investigación, constituyen
el proyecto en términos generales de la Escuela de Economía Política en la UAB. Porque desde muchas partes del mundo miran con atención este proyecto, y una de las cosas con las cuales nosotros respondemos ante este interés es que este proyecto tiene la posibilidad de existir gracias a que en Venezuela está ocurriendo una revolución. O sea, gracias a que en Venezuela hay un proceso de movilización popular que ha llevado a un proceso de inclusión, de toma del poder y de posicionamiento en términos del poder de, concretamente, el comandante Chávez. Este hito, que pareciera algo no muy importante a veces para el mundo académico, precisamente es lo que nos ha permitido desarrollar un proyecto como este y tener la posibilidad de llevar adelante una crítica o el desarrollo de la teoría crítica y de la crítica de la economía política en una universidad. Algo tan sencillo pero a la vez muy complicado, porque hemos visto como en distintas reuniones con compañeros de otras partes del mundo que tienen luchas de 20, 30 años por mantener cátedras, departamentos, posgrados, y que de alguna manera la izquierda o los enfoques que cuestionan la formación tradicional en las universidades han terminado muchas veces aislados o llevados a defender espacios muy reducidos dentro del mundo académico. Hoy en Venezuela tenemos la posibilidad de construir un proyecto muy ambicioso, de recibir aportes. Estamos abiertos al debate, a construir este proyecto, y fundamentalmente nuestra meta concreta es que el programa de economía política, con su centro de estudio en términos concretos, pero que además engloba el proyecto de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se convierta en un espacio de agitación política, y de agitación teórica, obviamente, de agitación política que permita articular distintos enfoques, distintas perspectivas, debates que el mundo académico tradicional ha dejado por fuera. Es decir, las distintas corrientes dentro del marxismo, ¿verdad?, tienen espacio para el debate de las ideas en este gran programa de formación de economía política, sobre todo pensando en el enfoque de lo que puede decir este pensamiento para América Latina y para los procesos que vienen ocurriendo en Venezuela concretamente. Es decir, ¿qué posibilidades hay de diálogo en términos de la realidad concreta de América Latina, en términos de lo que ocurre en Venezuela, en Caracas concretamente, y estos distintos enfoques teóricos? A partir de allí es, digamos, el paradigma que nos estamos planteando, ¿no? Sobre todo rescatando a el pensamiento crítico, los pensadores venezolanos, que precisamente muchos de ellos han sido de alguna manera excluidos en una época, luego de la época del neoliberalismo. Hay una riqueza de pensamiento, una riqueza intelectual venezolana. Entre ellos podemos hablar del economista Max Flores Díaz, podemos hablar de Francisco Mieres, podemos hablar de Ludovico Silva, podemos hablar de Mendoza Potelá, un conjunto de pensadores, de pensadores críticos, que sería el pensamiento crítico venezolano, Armando Córdoba, que incluso dan aportes al pensamiento crítico latinoamericano, que simplemente en la época del neoliberalismo dejaron de ser publicados, dejaron de ser editados, dejaron de ser debatidos. Este programa de formación en economía política y el proyecto de UBB rescata el pensamiento de estos compañeros venezolanos y de otros pensadores latinoamericanos, en tanto incluso que
han participado, han venido a Caracas y hemos hecho un conjunto de foros y seminarios con compañeros de la talla de Jorge Veraza, por ejemplo, ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2011. Por acá estuvo también de nuestro hermano país, México. Estuvo el compañero Armando Bartra, por ejemplo, estuvo el compañero Edur Velasco, estuvo el compañero David Moreno, estuvo el compañero Gonzalo, un conjunto de compañeros que estuvieron haciendo un seminario con nosotros sobre el capital en lo concreto. También ha pasado por aquí Tutonio dos Santos, de la Escuela Brasilera, pasó por acá también Nildo Urique, de la Escuela también Brasilera, compañeros argentinos han estado participando en un conjunto de seminarios que hemos estado realizando. Asimismo, este proyecto tiene el deseo de difundir estos debates que se han venido generando a nivel de la economía política. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos una revista que se llama La Gaceta Económica, es una revista de la universidad que está abierta a la publicación de distintos materiales. También tenemos una revista más autónoma que se llama Poliética, ¿verdad? Que también está abierta a la difusión de rescatar este pensamiento crítico latinoamericano. Asimismo, estamos encaminados a desarrollar una maestría y un doctorado en el área del pensamiento crítico latinoamericano, que esperamos que en el 2013 podamos darle iniciativa podamos darle comienzo a esta iniciativa de la maestría. ¿Cuáles serían los ejes fundamentales de la maestría? La maestría la hemos venido fundamentando en 3 ejes principales. El primer eje está vinculado al estudio de la crítica de la economía política a partir de la lectura de los 3 tomos del Capital de Karl Marx. El segundo eje serían los debates marxistas del siglo XX, los principales debates marxistas. Y el tercer eje sería la articulación, o más bien los aportes de pensadores latinoamericanos a la construcción del socialismo, o sea, el pensamiento social revolucionario en Venezuela, en América Latina, y sus aportes a la construcción del marxismo. Entonces, a partir de esos 3 ejes generadores se formaría la maestría en economía política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ¿no? Si logramos ver la magnitud de las propuestas y que ya hemos venido concretando, que articulan esta arquitectura académico-institucional que va desde el pregrado, que sería la escuela de formación o el programa de formación en economía política, con el centro de estudios y sus 4 líneas de investigación que mencioné al principio, más las revistas, la difusión del pensamiento, las publicaciones, que sería la revista Gaceta Económica, Poliética, más el tema de los estudios de posgrado, es decir, la maestría en economía política y el doctorado en economía política. Estamos hablando de un proyecto global, ¿no?, de construcción del pensamiento crítico. Básicamente esa es la gran tarea que estamos acá desarrollando en Venezuela y en la cual hemos estado trabajando, en la cual estamos abiertos a debatirla con distintos pensadores de América Latina, y sobre todo estamos abiertos a los aportes en términos del debate que podamos construir. Oh, she said, if you wait for